Hola, queridos alumnos. Esta es su última clase del curso de arbitraje en el primer bimestre del segundo semestre de este 2020 y quisimos cerrar con una clase especial con una quizás de las especialistas latinoamericanas más importantes de nuestro medio, que es Valeria Galíndez. Valeria Galíndez es abogada, ella está prácticamente toda su vida en Brasil, pero van a sentir que tiene acento argentino porque es de padres argentinos. Es socia de la firma Galíndez Arbitration, o ARB nomás, donde actúa como árbitro y abogada de partes. Valeria siempre está presente en todos los rankings de mejores árbitros, lo que como ustedes ya saben por los rankings chilenos salen pocas mujeres, pero Valeria siempre está presente en los rankings. Es vicepresidenta de la Comisión de Arbitraje de la IVA y es miembro del director del Club Español de Arbitraje, entre otras grandes cosas. Fue mi antecesora como coordinadora para América Latina en el Foro de Jóvenes Árbitros de la CCI, el ICC-IAF, y tenemos grandes anécdotas juntos, como cuando la conocí. Yo no sabía quién era Valeria Galíndez, que fue en Río de Janeiro, en un evento internacional de IAF. Y lo único que sabía de Valeria Galíndez es que el año anterior había, había corregido unas memorias de nuestro equipo de arbitraje de la Católica en la competencia de arbitraje y fue demoledora, que prácticamente era cómo era posible que aceptaran un memorial como ese. Hasta que me la encontré y le dije, ¿tú eres Valeria Galíndez? Y ella me dice, sí. Y ahí, lejos de ser un minuto frustrante para mí, porque para ella yo creo que le da lo mismo, fue el inicio de una gran amistad que tenemos hasta ahora. Así que las dejo con Valeria Galíndez, que como ya les dije, habla perfecto español, así que no va a ser necesario que la explicación de todos los ponentes brasileños, que va a ser lo mejor en portuñol, porque habla argentino tucumano, así que nos va a hablar sobre el reconocimiento y la ejecución de laudos arbitrales internacionales. Valeria igual les va a dar unas instrucciones que netamente es que si quieren interrumpir y tienen dudas, pregunten, como lo hacen conmigo, siéntanse con esa confianza con ella. Así que, Valeria, bienvenida a nuestro curso Zoom online de arbitraje. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Una clarificación. Yo soy argentina, nací en Argentina, no solo de papás argentinos, pero nací en Argentina. No que eso sea motivo de orgullo en los últimos tiempos, pero bueno, de todos modos justifica un poco el acento, como decís vos, y el tucumano principalmente. Buenas tardes a todos y es un gusto, lamentablemente, conocerlos únicamente por esta vía. Hubiera sido, sin lugar a duda, más interesante que esto estuviera en Santiago con ustedes y pudiéramos intercambiar opiniones y una discusión más dinámica que por Zoom. Particularmente no es el medio que a mí más me gusta. Yo creo que quizás ahí hay un clash de generación. Pero de todos modos, como se dice aquí en Brasil, es lo que tenemos y nos tenemos que adaptar a esta nueva vida. Espero que de forma temporal y que podamos conocernos en otro momento. Como mencionó Rodrigo, la idea es que en la medida de lo posible tengamos una conversación, una charla, y no simplemente algo aburrido en que yo hago una exposición y ustedes escuchan. Así que cuando quieran hacer alguna pregunta, simplemente me interrumpen y lo tratamos, ¿ok? Sin ningún tipo de protocolo o otro tipo de exigencia. Me interrumpen y con eso me dicen el nombre y con eso podemos arrancar las discusiones que a ustedes les parezca interesante. Yo estoy partiendo la base y he partido la base en lo que he preparado de que obviamente Rodrigo fue un buen profesor y les enseñó a ustedes los conceptos básicos de arbitraje, en especial de arbitraje internacional, pero sí, y es el enfoque que yo le voy a dar hoy a la charla de hoy,
y que lo dejo claro porque obviamente, y sabiendo que Chile además es un sistema en que hay una reglamentación para el derecho, para todo lo que es arbitraje doméstico y otra para el derecho, el arbitraje internacional, tienen que considerar que yo no voy a tratar de lo que sería el régimen de ejecución de laudos domésticos, es decir, laudos considerados bajo el derecho chileno como siendo laudos domésticos. Trataré exclusivamente de cuestiones de ejecución y reconocimiento, laudos extranjeros, con un enfoque en lo que es la discusión en materia internacional. Yo obviamente no soy un especialista en derecho chileno, el contacto que he tenido y que Rodrigo muy gentilmente ha omitido ha sido en algunos arbitrajes en que yo he sido árbitro, algunos con un resultado quizás no tan agradable para mí, porque he tenido que responder a un, ¿cómo se dice? A un recurso de Recurso de queja, queja. ¿no, Rodrigo? A un recurso de queja que Rodrigo me defendió además. Pero lo que tengo entendido y lo que he analizado de la ley de ustedes es que básicamente es la parte internacional es una reproducción de la Convención de Nueva York, tanto en lo que tiene que ver con anulaciones como con lo que tiene que ver, que nosotros no vamos a tratar aquí hoy, y supongo parto la base que ustedes ya han tratado, pero también con lo que tiene que ver con reconocimiento y ejecución de laudos considerados bajo el derecho chileno, extranjeros o internacionales. Con esta pequeña introducción paso entonces a compartir con ustedes la pantalla de la presentación que hice. Aunque aquí ya estamos... Se está viendo, te confirmo. ¿Lo están viendo? Perfecto. Sí. Entonces espero, denme un minuto porque ya lo habíamos testeado y estábamos ya más... Bueno, yo organicé la charla de hoy en cuatro marcos, es decir, primero vamos a tratar de lo que es la finalidad de los procedimientos de reconocimiento y de ejecución, tanto en un plan general como en un plan específico. Luego, ¿cuál sería el marco legal? Y repito, en lo que es el arbitraje internacional, y luego vamos a analizar y básicamente lo que prevé la Convención de Nueva York para ejecución, reconocimiento y ejecuciones de laudos, y terminamos con una conclusión de este análisis. La finalidad. La finalidad general, tanto del procedimiento de reconocimiento como de ejecución, es más que nada y antes de todo, lo que el propio sistema de arbitraje prevé, que es la posibilidad de que haya en algún momento un control por parte de las cortes, de los estados, del laudo arbitral. Ese control, como ustedes ya lo saben, seguramente no es un control, digamos, profundo. Hay restricciones cuanto a qué se puede analizar en materia de reconocimiento y ejecución, y eso lo veremos con más detalles en los próximos minutos, pero él es necesario para garantizar de que durante un procedimiento arbitral, y especialmente cuando estamos hablando de arbitrajes internacionales, porque ustedes saben mejor que nadie que en esos arbitrajes muchas veces los árbitros no son necesariamente abogados o no son abogados que tienen, digamos, una formación en el derecho que ha sido aplicado. Los abogados que actúan en esos casos no necesariamente son abogados que son, digamos, también especializados en el derecho aplicable. O sea, es un universo en que hay mucha flexibilidad y por ende exige obviamente que haya un control del resultado de ese procedimiento. O sea, un control de que por lo menos los principios esenciales del debido proceso, de contradictorio, han sido respetados. Y el orden público, que ustedes también ya veremos más adelante, requiere un análisis de qué orden público estamos tratando. Esa es la primera finalidad general, y ese control puede tener lugar tanto en lo que es reconocimiento como en lo que es ejecución del laudo. La otra finalidad es una legitimación del sistema.
Es decir, por medio de la posibilidad de que se reconozca un laudo arbitral en un sistema jurídico, en una jurisdicción distinta a la que en la cual se ha dictado ese laudo, que se pueda ejecutar ese laudo en otra jurisdicción, hace con que el laudo arbitral, y a diferencia de lo que pasan con los laudos judiciales, tenga un tránsito mucho más flexible y rápido para fines de reconocimiento y ejecución, o sea, para fines de eficacia del procedimiento arbitral. La ley chilena, la 19.971, que obviamente ustedes la conocen muy bien, prevé justamente al incorporar reglas que están consagradas ya en el derecho internacional en la materia de reconocimiento y ejecución, precisamente legitima el sistema arbitral en ese sentido, y legitima más que nada, y lo más importante, el arbitraje internacional. Sin ese tipo de legitimación, el arbitraje internacional podría ser en realidad totalmente inocuo. Y luego tiene una otra finalidad que no es normalmente mencionada, pero que es muy importante, que es la colaboración con el tribunal arbitral. Hay situaciones en que efectivamente decisiones son dictadas en cuanto al arbitraje. Parece que se nos quedó pegada Valeria. Vamos a llamarla. Pero pueden hacer preguntas mientras para rellenar. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿No? A propósito de los videos que les subí. Se nos fue, Valeria. ¿O no? Sí. Vamos a ver. Valeria. Ahí sí. Bueno, Ahí. sí, creo que se congeló. Ahora no sé en qué parte se congeló. Estaba sobre la colaboración de los tribunales. Ok. Listo. Volvemos Son cosas que entonces a pasan en la compartir la tecnología, pantalla. los programas en vivo. Los programas en vivo. Exactamente. Bueno, ahí vamos. Arrancamos entonces nuevamente. Estábamos en la colaboración. O sea, no es una finalidad que suele ser muy mencionada, pero que es muy importante. Ustedes habrán aprendido que durante un arbitraje es posible que el tribunal sea demandado por las partes a dictar decisiones interlocutorias. Y muchas veces, en determinadas situaciones, es necesario hacer reconocer o a ejecutar determinadas decisiones interlocutorias durante el procedimiento, y si obviamente el sistema no funciona de una forma en que se permita que eso ocurra, puede acabar creando problemas para un tribunal arbitral que sigue actuando. O sea que tiene también esa finalidad, no solo, digamos, una relación vertical con el tribunal, pero también una relación horizontal con el tribunal de colaboración. Por eso son en situaciones bastante excepcionales, no es la regla. Bueno, ¿cuáles serían las finalidades específicas? Es importante que ustedes siempre consideren lo siguiente: ejecución, reconocimiento y ejecución no son procedimientos que van juntos necesariamente. Puede haber situaciones, primero son autónomos, si tienen, aunque ya veremos, la Convención de Nueva York los trata de cierta forma paralelamente, pero son procedimientos autónomos y que tienen objetivos diferentes, y uno no exige, bueno, la ejecución sí exige el reconocimiento previo en la mayoría de las jurisdicciones, pero uno puede únicamente hacer reconocer un laudo y no necesariamente necesitar una ejecución.
El Perdona, reconocimiento o el... Valeria, si te puedo interrumpir solamente para precisarle. En otros países, no en el caso de Chile, tenemos un tribunal para el exequatur, que se llama exequatur. Finalmente, la Corte Suprema lo que hace es reconocer, porque la ejecución la va a hacer el tribunal de primera instancia por la vía de un juicio ejecutivo. En otras jurisdicciones es el mismo tribunal del reconocimiento el que hace la ejecución. Pero como nosotros tenemos a la Corte Suprema, tenemos que bajar después al tema de la ejecución. Claro, eso depende mucho de cómo cada sistema judicial está organizado. En la mayoría de las jurisdicciones latinoamericanas es exactamente igual a Chile, en Brasil es lo mismo. El control de ingreso, que es el objetivo del procedimiento de reconocimiento o exequatur, es introducir una decisión al orden jurídico de ese país. Entonces, el control de esa introducción para que produzca sus efectos, normalmente es hecho por la Corte que tiene, digamos, es la última instancia en materia o constitucional o infraconstitucional, dependiendo obviamente de cómo cada sistema judicial está organizado. En Brasil, por ejemplo, originalmente era la Corte Constitucional Suprema y como se ha entendido que no era una materia estrictamente constitucional, pasó a la última instancia en materia infraconstitucional. Y bueno, cada país tiene su organización. En general, en Latinoamérica es como en Chile. En otros países, como mencionó Rodrigo, y normalmente en los países de common law y algunos europeos, es la misma corte que hace esas dos funciones. Eso también impacta mucho en el tiempo que cada procedimiento lleva. Normalmente cuando son en dos cortes separadas, los procedimientos son un poco más demorados que cuando son conducidos por la misma instancia judicial. Pero de todos modos, la finalidad del reconocimiento es única exclusivamente de naturaleza declaratoria, mientras que la ejecución tiene una finalidad específica y cogente, que es justamente obligar el cumplimiento del laudo. Sin un reconocimiento normalmente no hay ejecución, pero sí puede, como yo ya dije, haber únicamente reconocimiento sin necesidad de una ejecución posterior. El reconocimiento no exige la ejecución posterior, no tiene ese objetivo. ¿Cuál es el marco legal de esos dos procedimientos en materia de arbitraje internacional? En el ámbito internacional, aunque hay varias convenciones, la principal y la más utilizada y la más mencionada en las decisiones es la Convención de Nueva York de 1958, que ustedes seguramente conocen y que ha sido firmada ya por 165 países en todo el mundo. La mayoría de los estados latinoamericanos es un estado firmante de esa convención, así como la mayoría de los países que nosotros decimos desarrollados en materia de arbitraje. En realidad, ser un estado vinculado a la convención es considerado como una señal de desarrollo en materia de arbitraje internacional, como una señal de que ese estado sí reconoce el arbitraje internacional como un medio de resolución de disputas. En el ámbito local, y nosotros ya veremos por qué es importante siempre considerar el ámbito local, normalmente son dos sistemas legales que tienen que ser considerados. La ley del país en que se pide el reconocimiento o ejecución, es decir, el estado receptor, y la ley del país de origen de la decisión. No sé si ustedes saben o han aprendido de que hay una discusión en materia de arbitraje internacional que es liderada mucho por doctrinadores franceses sobre la deslocalización del arbitraje, o sea, de que el arbitraje internacional no estaría vinculado a ningún sistema jurídico, pero la verdad es que la Convención de Nueva York y el sistema internacional hoy no reconoce esa teoría como una teoría aplicada en la práctica. Es decir, hoy por hoy, en materia de arbitraje internacional, los laudos y el arbitraje sigue de cierta forma vinculado siempre a algún sistema legal.
y ya veremos mucho en función de que eso se prevé, y justamente eso tiene origen en la necesidad de controlar el resultado del arbitraje internacional. Sin ningún referente, sin ningún sistema legal, ese control pierde totalmente su referencia, su punto de referencia. Es importante que ustedes consideren que la Convención de Nueva York prevé en el artículo 6.1 de que los sistemas legales nacionales contengan reglas propias para ejecución y reconocimiento de laudos, y es lo que pasa en la mayoría de los países, y volvemos al ejemplo de Chile. Pero la ley dice que en esos sistemas no pueden ser, y ya lo veremos, más gravosos para los laudos considerados extranjeros. Si el sistema es más favorable, es decir, si el sistema del país es más favorable, la regla contenida en la propia Convención de Nueva York es que el sistema local es el que se va a aplicar. Es, por ejemplo, lo que pasa en Francia. Hoy por hoy, las reglas del sistema francés son en general muchísimo más favorables, o sea, más flexibles en materia de reconocimiento y ejecución de laudos que la propia Convención de Nueva York. Entonces, las Valeria, cortes francesas... ¿Sí? Fernanda tiene una pregunta. Está aquí mirando las manos. Sí, Fernanda Gabor. levanté la mano. ¿A qué se refiere con el sistema más favorable? ¿Más favorable para la parte de que, en el fondo, el ganancioso, para que pueda ejecutarlo y ser reconocido? Porque ¿desde qué punto de vista se mire a esa como más favorable? Desde el punto de vista de la parte que quiere hacer reconocer o ejecutar el laudo. Es decir, cuanto menos exigencias o menos causales para denegación de recusación y ejecución, más favorable es el sistema. Si es flexible en ese sentido, se considera como un sistema más favorable. Y como yo les mencionaba, por ejemplo, hoy el paradigma de sistema favorable, es decir, un sistema que es muy permisivo respecto a laudos extranjeros, es el sistema francés. Todo lo que es jurisprudencia francesa en materia de arbitraje internacional difícilmente hace referencia a la Convención de Nueva York, y por una razón muy simple, porque su sistema es un sistema considerado más moderno o más desarrollado. No se olviden que la Convención de Nueva York es de 1958 y que es una convención que nació en un momento histórico muy particular del mundo, posguerra. Entonces, obviamente, el arbitraje internacional todavía no tenía la misma importancia y no manejaba los mismos casos que se manejan hoy. El sistema francés, de cierta forma, es más moderno y por eso es considerado una especie de referente en materia de ejecución y reconocimiento. Pero es importante que ustedes siempre, al analizar qué van a aplicar en materia de ejecución y reconocimiento, siempre verifiquen antes qué dice el sistema del Estado que recibe ese laudo. Es decir, dónde se pretende ejecutar el laudo o reconocer el laudo arbitral. Un paréntesis cuanto a marco legal para el arbitraje de inversión. El arbitraje de inversión bajo la Convención de Washington exclusivamente, porque arbitraje de inversión puede no estar sometida necesariamente a la Convención de Washington, pero todo lo que está bajo la Convención de Washington y el convenio CIADI tiene un sistema propio para lo que es ejecución. El convenio CIADI prevé que la eliminación del sistema de reconocimiento y permite la ejecución directa, y tiene un mecanismo de pago de laudos propio que solo se aplican obviamente los arbitrajes que son regulados por el convenio CIADI. Yo no voy a tratar de ese tema, voy a tratar exclusivamente del sistema, digamos, que se aplica de forma más amplia, que es el que está previsto por la Convención de Nueva York. Bueno, ¿cuál es el régimen que prevé la Convención de Nueva York? Como les dije, como es hoy la convención más adoptada en el mundo y la cual en realidad sirve de referente para la mayoría de las legislaciones nacionales, me parece que es el guía ideal para que nosotros justamente estudiemos con un poquito más de detalles cómo se produce o cómo tiene que ser el procedimiento de reconocimiento y ejecución.
Antes de todo, y a título general, los laudos que tienen que ser reconocidos y ejecutados son los considerados extranjeros. O sea, no depende de la sede del arbitraje. Todo va a depender de cómo el sistema legal del Estado receptor trata un laudo extranjero. Bajo el derecho chileno hay una serie de requisitos para la aplicación de la ley de arbitraje internacional que no tienen que ver únicamente con, por ejemplo, nacionalidad de parte o sede. En otros sistemas legales, como por ejemplo el brasileño, que es un sistema muy territorialista, como decimos nosotros, el criterio para considerar un laudo como siendo extranjero tiene que ver única y exclusivamente con la sede. Entonces, un laudo arbitral entre partes chilenas y americanas, pero que tuvo lugar en Brasil bajo el derecho brasileño. Entonces, es un poco, en mi opinión, raro, porque obviamente, aunque se haya aplicado un sistema jurídico que no el brasileño, se va a poder ejecutar ese laudo directamente en Brasil sin necesidad de reconocimiento y bajo un sistema de ejecución que es diferente al sistema de ejecución para los laudos internacionales, pero es de esa forma que ese sistema jurídico ha calificar los laudos extranjeros. Cada sistema jurídico tendrá sus propias reglas y la Convención de Nueva York no ha definido lo que tiene que ser considerado como un laudo extranjero, simplemente remite al sistema legal del Estado receptor de ese laudo. Otra cosa que tampoco está definida en la Convención de Nueva York es lo que se considera como sentencia. Y como les mencioné, la Convención de Nueva York es una convención de 58, es una convención que ha nacido en un contexto histórico muy diferente al que nosotros vivimos hoy, y en ese momento se hablaba en sentencia arbitral. Hoy día técnicamente casi nadie usa más esa expresión justamente para evitar confusiones. Se usa más el término laudo o decisión arbitral, pero de todos modos el régimen de la Convención de Nueva York ha decidido no establecer qué se debe considerar como laudo. Eso obviamente genera algunas discusiones del punto de vista práctico y doctrinario. Por ejemplo, si una decisión de una medida cautelar califica o no como una sentencia, pero de todos modos lo que la Convención hace, una vez más, es remitir a la noción del país firmante y en este caso del país receptor del laudo. Y también del país que eventualmente de origen, y ya veremos por qué. La otra generalidad de la Convención de Nueva York tiene que ver con la posibilidad de restricción del campo de aplicación. Algunos, pero son muy pocos, creo que 2 o 3 si no me equivoco, países que, porque tienen esa autorización expresa en el artículo 1.3 de la Convención de Nueva York, han decidido establecer 2 condiciones para la aplicación del régimen de la Convención de Nueva York, es decir, reciprocidad, o sea, de que el laudo venga de un país que también sea firmante de la Convención y de que el laudo sea relacionado a una disputa de carácter comercial. Y ahí entraría justamente la cuestión de qué se hace con los arbitrajes de inversión que no son dictados bajo el paraguas del convenio CIADI. Pero bueno, hasta el día de hoy no hubo una discusión práctica sobre ese tema. Y luego, como les mencioné, ya la primacía de reglas más favorables. Es decir, se aplica el sistema o la regla que sea más favorable. Hay situaciones en que se puede aplicar de forma, digamos, híbrida, la Convención de Nueva York para un determinado aspecto y el sistema legal de un determinado país para otro aspecto, si la regla prevista en ese sistema legal es más favorable que la regla prevista en la Convención de Nueva York. No significa que aplicar un sistema legal implica o conlleva la total, ignorarlo totalmente la Convención de Nueva York. Es posible combinar los 2 sistemas para fines de reconocimiento y ejecución.
¿Hasta ahí alguna duda? Aprovechen de preguntar, que la hora normal de Valeria es mucho más cara que esta clase, así que aprovechen. No. Bueno, pasamos entonces a qué tipos de reglas el régimen de la Convención de Nueva York tiene, y son dos tipos. Procesales. Valeria, una pregunta más del entorno de Brasil, que es un estado federal, a diferencia del nuestro, que es un estado unitario. ¿Varía mucho este sistema en cuanto al reconocimiento de ejecución, el contar con varios tribunales a nivel primero estadual y después federal, o no? ¿O en el caso de ustedes? Sí, varía. En realidad, como había dicho, un laudo que es considerado doméstico bajo el derecho brasileño, es decir, un laudo dictado en Brasil, tendrá su ejecución, primero, no hay ninguna necesidad de reconocimiento, es decir, la ley brasileña equipara automáticamente ese laudo a un laudo judicial, o sea, que él produce automáticamente sus efectos. Y dos, él es ejecutado en las cortes de los estados miembros de la federación, que es un procedimiento más rápido. El laudo considerado extranjero, primero tiene que pasar por el reconocimiento para poder incorporarse al orden jurídico brasileño, y luego solo puede ser ejecutado en las cortes federales, que normalmente son más lentas. Entonces, sí, hay un, digamos, un aspecto negativo. Normalmente, por ejemplo, para clientes extranjeros, cuando el cliente nos dice y tiene una pelea con una parte brasileña o está firmando un contrato con una parte brasileña y el cliente nos dice, bueno, no, pero yo prefiero que la sede del arbitraje no sea en Brasil porque, en fin, quiero una cierta neutralidad, etcétera, etcétera. Uno de los puntos que nosotros siempre le señalamos al causar problemas en ejecución del laudo, ya que va a necesitar pasar por dos procedimientos ante cortes que son conocidas como ser en cortes muy lentas. Entonces, sí, tiene un impacto. El otro tipo, bueno, estabas mencionando dos tipos de reglas que tenemos en la convención, las procesales y las de fondo. Y para las de fondo tenemos dos tipos también de reglas, las que tienen que ver con las causales que pueden ser invocadas por la propia parte y las que son las causales que pueden ser conocidas por el juez ex oficio. Pasemos primero entonces a las reglas procesales. Hay dos tipos de reglas procesales para el estado receptor y las reglas que determinan una interfase, digamos, entre el sistema del estado receptor y del estado de origen. Para el estado receptor, la primera regla es que pueden tener y tienen total libertad para establecer cómo serán los procedimientos de ejecución y de reconocimiento, es decir, no hay ningún tipo de exigencia cuanto a número de rondas o participación, por ejemplo, de defensor público que hay en algunos estados, etcétera, etcétera. Cada estado establece lo que le parece que tiene que considerar para fines de incorporación de un laudo extranjero. La única imposición que hace la Convención de Nueva York es que esas reglas establecidas por cada estado firmante de la Convención no sean más rigurosas o conlleven costos más elevados que los que son aplicables a sentencias nacionales. Obvio que hay sistemas, como les mencioné, por ejemplo, el brasileño, y tengo entendido que el chileno es igual, en que no hay necesidad de exequatur de laudos domésticos. Entonces, esa referencia no existe. Pero en otros sistemas sí lo hay. Entonces, la idea, y era muy común en los años 50, años 60 y años 70. Para que ustedes tengan una idea, Brasil dejó de exigir el exequatur de cualquier laudo arbitral, doméstico o extranjero, recién en los años 90. O sea que del 58 al 90 se exigía para todo laudo extranjero un exequatur. Hoy por hoy,
los sistemas se han modernizado y la mayoría ya no exige más esa etapa previa, digamos, para laudos domésticos, con lo cual esta limitación prevista en la Convención de Nueva York está un poco, bueno, digamos, demodé, pero de todos modos en algunos sistemas existe y ese es el referente que es importante que se considere en materia especialmente de reconocimiento del laudo. ¿Qué significa? Por ejemplo, si hay efectivamente un requisito o una condición más rigurosa o se prueba que los costos son más elevados, debe prevalecer el sistema más favorable. Siempre la regla de oro, el principio general en materia de reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros es que prevalece el sistema más favorable. Y ahí lo tienen al artículo 3, que precisamente es el que prevé lo que yo acabo de comentarles. Solamente para añadir, en el caso de nosotros, aparte que lo ve la Corte Suprema, necesariamente le da traslado a la otra parte para el reconocimiento de la ejecución. Eso, si están no domiciliadas en Chile, va a tener que exhortar y hacer cartas rogatorias en ese caso, pero además se pide un informe al fiscal de la Corte Suprema, que lo que hace más que nada es informar sobre si efectivamente sería contrario al orden público, y hace todo el examen que yo les dije en la clase que les dejé grabada, sobre la reciprocidad, sobre la existencia de tratados y todas estas escalas, que como les comenté, a mi parecer, después de la ley de arbitraje, debería invertirse el orden, pero así lo seguimos haciendo. Sí, la mayoría de los estados latinoamericanos todavía tiene la intervención del fiscal. En Brasil es igual, también el fiscal tiene que ser consultado antes de que se reconozca un laudo en Brasil, y eso, si no me equivoco, es en la mayoría de los sistemas latinoamericanos. En otros sistemas no hay ese tipo de intervención. Son sistemas también considerados más modernos, y en realidad el único control que hay es el que vamos a ver ex oficio del juez o en caso de oposición de la contraparte. Y ahí yo creo que Valeria tiene razón en algo, y corrígeme si me equivoco, pero la reforma que hicieron al Código de Procedimiento Civil francés lo que hace es que se da el exequatur de inmediato y recién una vez que se concede, se le notifica a la otra parte para que ahí se pueda oponer. No es como aquí que se presenta, traslado, informe, resolvemos, no, sino que directamente, como tienen una política de reconocimiento mucho más liberal, lo conceden, y si lo conceden ahí recién se le da la opción a la parte contra quien, la parte ejecutada, contra quien se está reconociendo ejecutando, para que se oponga. Sí, así es. En realidad yo creo, si no me equivoco, es más o menos como en 24 horas tenés el S4 de un laudo, o sea, es cuestión de presentarlo y es casi que automático, automáticamente te dan, o sea, se parte de la premisa de que el laudo existe y por ende está incorporado. O sea, esa es la premisa, única premisa para el exequatur en Alemania, también es así. Y luego, si hay algún tipo de oposición, como mencionaste, pero oposición de la parte, porque ojo, en el sistema francés hasta las cuestiones de oficio son más limitadas que en la Convención de Nueva York, y por eso les dije que era un sistema considerado muy, muy de vanguardia. Ahí, bueno, se discute, pero mientras tanto, el laudo sigue produciendo sus efectos en Francia. O sea que, obviamente, ustedes tienen que entender que por detrás de esas reglas que cada estado establece, además de intereses políticos, hay intereses económicos. Y Francia en su momento, y eso fue en los años 70, tenía un interés económico muy grande en impulsar justamente Francia como el país más importante en materia de arbitraje del mundo. Y así fue, que me perdonen los franceses, así fue hasta inicio de los años 2000. A partir de ahí hubo un cambio, digamos, por intereses económicos. Francia hoy sigue siendo obviamente un referente importante en materia de doctrina, en materia de jurisprudencia. La Cámara de Comercio Internacional sigue ahí. Entonces, obviamente, muchas cuestiones son primero discutidas en Francia, pero ya es, digamos, un sistema que se ha volcado mucho más a los países de common law
digamos, Francia. Así que ya veremos qué pasarán ahora en el mundo post pandemia y cómo cada país también quizás revisará sus sistemas en función de sus situaciones económicas y políticas. Bueno, pasando a las reglas procesales, como les mencionaba, dos tipos para el Estado receptor y luego aquellas que demandan una interfaz entre el sistema del Estado receptor y el sistema del Estado de origen, pero en lo que es para el Estado receptor. Primero, como les decía, total libertad. Y segundo, y lo más importante, es la carga de la prueba. Hasta la Convención de Nueva York, la carga de la prueba era de la parte que demandaba un reconocimiento o la ejecución. O sea, la parte que tenía interés en que se reconociera un laudo extranjero o que se lo ejecutara en otro país, tenía que probar la existencia de ese laudo y tenía que probar la validez de ese laudo. Con la Convención de Nueva York hay un cambio, y un cambio muy importante en esa lógica. A partir de la Convención de Nueva York, y ahora en casi todos los sistemas jurídicos inspirados en la Convención de Nueva York, la carga de la parte que demanda es únicamente de la existencia y de la autenticidad del laudo. Eso está previsto en el artículo 4 de la Convención que ustedes tienen ahí. Y por eso, la única cosa que la parte demandante tiene que hacer cuando presenta su demanda para el reconocimiento o la ejecución es comprobar, uno, que el laudo existe, el original debidamente autenticado a la sentencia. Dos, que ese laudo está basado en un convenio arbitral. Y cómo se prueba la existencia de ese convenio arbitral puede ser por varias formas. Adjuntando el propio contrato, o si es un arbitraje CCI, el acta de emisión, o cualquier otro documento en que justamente esté reflejado cuál es el convenio arbitral, compromiso o cláusula que ha permitido que ese arbitraje tuviera lugar. Y el punto 2, que es un punto un poco lógico, la traducción del laudo, ya que no siempre, obviamente si necesario, si es un idioma que no es el mismo idioma del país receptor de ese laudo. Pero esos son los únicos requisitos para la parte demandante. Como les mencionaba, entonces la inversión histórica de la carga de la prueba, eso significa, digamos, de que el laudo arbitral es reconocido por la Convención de Nueva York como un título ejecutivo, básicamente. La autenticación que se exige es para comprobar la integridad del laudo. Es importante de que la mayoría de los estados permite que la parte presente ciertos documentos en otro momento. ¿Qué significa eso? Muchas veces, y a depender del cliente, te busca y te dice, pero yo tengo aquí una copia del laudo, pero le tengo que pedir la autenticación a notarios, y eso lleva algún tiempo, o primero le tengo que pedir una copia certificada en la institución de arbitraje, y luego pasarlo por notario, o pasarlo también va a depender de cómo cada estado receptor regula la cuestión de la autenticación, y eso puede llevar algún tiempo. Muchos países entonces permiten que las partes simplemente presenten algunos de esos documentos, obviamente los esenciales. Una copia del laudo puede no ser autenticada, traducida sí necesariamente, y una prueba del convenio arbitral, y luego produzcan la prueba de la autenticación de ese laudo. O sea, lo consideran hoy por hoy inclusive como un requisito más formal que esencial para la comprobación de la existencia de un laudo arbitral. Y otra cosa que es importante, que uno puede sacar de este artículo 4, es que no prevé la posibilidad de que el juez, y era lo que mencionábamos en el ejemplo de Francia, pero en otros países, el juez estatal no está autorizado a analizar la existencia y la validez del convenio
arbitral de oficio. Es decir, él recibe esos documentos y a partir de ahí él es obligado a darle secuencia al procedimiento de ejecución o al procedimiento de reconocimiento. No puede de oficio analizar si existe o si es válido el convenio arbitral. La otra regla para el Estado receptor importante que trae la Convención de Nueva York es, como les mencioné, y es una consecuencia del cambio de carga de la prueba, es la carga de la prueba que tiene la parte que se opone al reconocimiento y a la ejecución. Esta carga era antes de la parte demandante, ahora es de la parte demandada. Y eso, y las causales están todas en el artículo 5 de la Convención. Yo ahí les puse únicamente el primer párrafo en que está clara la regla de la carga de la prueba para la denegación del laudo. Quien tiene la obligación de comprobar que el laudo está en alguna de las situaciones previstas por la Convención de Nueva York es la parte demandada. O sea, se presupone que el laudo existe y es válido. Y por eso, repito, el sistema francés lo hace al pie de la letra. Se presupone que él existe y que él es válido. ¿Cuáles son las reglas procesales para el estado de origen? Es decir, para la sede del arbitraje o el local del arbitraje. Uno, de que ya no se exige más el doble exequatur que yo les mencioné antes, y que hasta los años 70 y 80 era muy común, especialmente en países latinoamericanos. Es decir, no es más necesario que un laudo, con independencia de si es un laudo de un arbitraje internacional o no, necesite ser reconocido primero en el estado de origen para luego poder ser reconocido en el estado receptor. Esa era una exigencia que existía y con la Convención de Nueva York se elimina. El otro punto importante es de que la decisión tiene que ser obligatoria. Eso está previsto en el artículo 5.1e de la Convención de Nueva York, que la sentencia, porque es una de las causales de denegación de la solicitud. Si la sentencia no es aún obligatoria para las partes, se puede denegar. O sea que se entiende, a contrario sensu, de que la exigencia es que esa sentencia o laudo, en fin, sea considerado obligatorio. ¿Cuál es el inconveniente de la Convención de Nueva York? Ella no define lo que es un laudo o una sentencia obligatoria. Ustedes se van a dar cuenta de que la Convención de Nueva York, y por razones, digamos, obvias, para poder justamente permitir un gran número de estados firmantes, evita definiciones y conceptos y remite normalmente a los sistemas jurídicos de cada país. Hoy por hoy, desde el punto de vista de doctrina y práctica, lo que se entiende es justamente eso, es que el análisis de lo que es un laudo obligatorio debe ser hecho bajo las reglas del país de origen de ese laudo. Laudos parciales, decisiones cautelares y laudos finales, dependiendo del contenido que tengan, pueden por ende ser considerados como sentencias obligatorias. Las finales es obvio, las parciales a ustedes hoy les podrá parecer obvio, pero hace algunos años era una materia muy discutida en arbitraje. Yo cuando empecé a trabajar, y ahora denunciaré mi edad, hace más de 20 años con arbitraje, en Brasil no se aceptaban los laudos parciales y no se aceptaban la ejecución ni el reconocimiento de laudos parciales. Yo tuve la suerte de trabajar en el primer caso en Brasil en que se ha discutido eso ante la Suprema Corte. Era algo totalmente desconocido para el sistema legal brasileño y se entendía o se lo confundía con una decisión interlocutoria de naturaleza cautelar. Cuando ustedes seguramente lo saben y lo aprendieron, el laudo parcial nada más es que un laudo final sobre parte del litigio que ha sido sometido al arbitraje.
Entonces, hoy por hoy eso es una materia casi que pacífica, pero que durante mucho tiempo ha sido controversial. Donde sí se tiene discusiones interesantes es en materia y ahí yo puse cautelares, pero en realidad son las interlocutorias, porque muchas veces hay decisiones, por ejemplo, les doy aquí un ejemplo, en materia de producción de pruebas, que son finales, son de naturaleza procesal y no de fondo, pero son finales, y pueden ser muy importantes durante el procedimiento y que por alguna razón una parte quiere hacerlas reconocer en otro estado. Tengamos como ejemplo un arbitraje en Chile con una parte brasileña y otra americana, en que se tiene una fase de producción de documentos. La parte brasileña no presenta todos los documentos que son solicitados por la parte americana. La parte americana le pide al tribunal que decida sobre la cuestión. El tribunal entiende que esos documentos sí tienen que ser presentados y dicta una decisión sobre la solicitud de producción de documentos. Les repito, no es una decisión de fondo, es una decisión de naturaleza estrictamente procesal, pero es una decisión final. Y es una decisión que solo puede ser cumplida o voluntariamente por la parte brasileña o ejecutada en Brasil, porque todos los documentos que están siendo requeridos están en Brasil. La parte americana sí podría pedir el reconocimiento de esa decisión y sí podría ejecutarlo ante una autoridad brasileña después de la ejecución. Obvio que eso tardaría muchos años, en el plan práctico, digamos que sería un poco difícil, porque si un proceso de reconocimiento en Brasil puede tardar 2 años, obviamente difícilmente eso ocurriría, pero es para darles un ejemplo de qué situaciones uno puede tener la discusión de una decisión interlocutoria que no es un laudo parcial, que no es un laudo final, pero que por alguna razón uno quiere hacer ejecutar en un otro país. Existen algunos Valeria, sistemas... Sí. perdón que te Dime. interrumpa. Y ahí también es importante con el concepto obligatorio, porque normalmente uno lo tendería a asociar con que esté ejecutoriada el laudo arbitral. Pero hay muchos reglamentos que dicen que por someterte a ese reglamento tú renuncias a los recursos. Por ejemplo, la CCI que dice que va a ser un laudo final. Pero aún así siguen los recursos de anulación. Y ahí justamente se puede dar un conflicto, es que si es obligatorio o no es obligatorio, porque podría estar pendiente el plazo para el recurso de anulación, pero de acuerdo al reglamento, debo entender que es obligatorio para las partes. Y ahí es donde se puede dar justamente un conflicto desde el país de origen, si es o no es obligatorio. Sí, tal cual. Esa, sin anticipar lo que vamos a ver, esa es una de las causales de fondo de denegación. Pero efectivamente sí que bajo el derecho de origen, si está pendiente un recurso de anulación o hasta la suspensión de un recurso de anulación, eso puede afectar la idea de si es obligatorio o no ese laudo. Y por eso vean que la Convención de Nueva York habla en sentencia, pero técnicamente está equivocado. Técnicamente tendría que tratar exclusivamente de decisiones, porque en el arbitraje hay varios tipos de decisiones. Y lo más correcto sería tratar de decisiones y no sentencias. ¿Hasta ahí todo ok? ¿O ya los tengo muy confundidos con todos los sistemas jurídicos que tenemos que tener en mente? Bueno. Al menos los que tienen cámara mueven que sí, pero no sé los otros. Ok, bueno, el otro, y justamente ahí viene lo que comentabas, Rodrigo, es la eventual incidencia de procedimientos de anulación o suspensión en el país de origen, porque efectivamente pueden tener un impacto en el concepto de obligatoriedad de esa decisión. Si bien que, y Rodrigo lo sabe muy bien, hay toda una discusión doctrinaria de si eso es automático o si hay que analizar cuáles son las causales de anulación y las razones por las cuales esa anulación ha sido reconocida o las razones por las cuales se ha suspendido la ejecutoriedad o los efectos de ese laudo en el país de origen.
Y ahí tienen ustedes justamente el artículo 5E, es el que prevé en su segunda parte, o ha sido anulada o suspendida por una autoridad competente del país en que o conforme a cuya ley ha sido dictada esa sentencia. Hay una observación importante todavía cuanto a este tema, que es la regla del artículo 6 de la Convención de Nueva York, porque justamente es la puerta para permitir que el procedimiento de reconocimiento y ejecución siga. Aquí en el artículo 6 es donde se trata de la posibilidad de que se siga con la ejecución mediante una garantía apropiada. La verdad es que en el mundo práctico, yo particularmente en materia de reconocimiento nunca lo he visto, en materia de ejecución sí, pero puede ocurrir, la Convención de Nueva York lo permite. Y también es posible de que un poder judicial termine de cierta forma interfiriendo en el otro, determinando el aplazamiento de la decisión de ejecución de una sentencia porque está pendiente una cuestión de reconocimiento, por ejemplo. Ustedes ya se han dado cuenta, por lo tanto, que la Convención de Nueva York no reconoce, y eso ya les había dicho, la idea de deslocalización del arbitraje, siempre tiene un punto de contacto con algún estado, así sea el receptor, así sea el estado de origen, así sea el estado cuya ley es aplicable por convención de las partes. Y también es importante, como mencionábamos hace poco en la respuesta que le di a Rodrigo, de que algunas jurisdicciones sí admiten el reconocimiento o la ejecución de laudos anulados. No voy a entrar en esa discusión con ustedes en detalles porque es demasiado compleja, pero hay toda una corriente francesa que defiende de que dependiendo de las razones por las cuales se anuló un laudo en una determinada jurisdicción, un estado receptor sí puede reconocerlo ese laudo en su jurisdicción. Un ejemplo práctico de esto sería, por ejemplo, un laudo que ha sido anulado sobre la base de violación de orden público. Y la regla que ha sido violada no es considerada de orden público en el estado receptor. La doctrina francesa entiende que en situaciones como esa, el estado receptor sí puede aceptar el reconocimiento y la ejecución de ese laudo porque no viola su orden público o no viola lo que se considera como el orden público internacional. Un otro ejemplo quedó muy famoso, tenía que ver con un arbitraje en Indonesia, en que se ha anulado un laudo en circunstancias muy poco transparentes. O sea, se entendía que había un componente político para la anulación de ese laudo. Y cuando la parte interesada trató de reconocerlo en Estados Unidos, las cortes americanas, basadas en la Convención de Nueva York, entendieron que no podían reconocerlo al laudo porque simplemente ese laudo había sido anulado en su país de origen. Luego las partes trataron de hacerlo reconocer en Francia y tuvieron éxito justamente porque en Francia lo que se entendió era de que el proceso de anulación de ese laudo en Indonesia no fue un proceso transparente, no fue un proceso válido, y entonces la anulación no podía ser considerada como siendo una anulación legítima y por ende se reconoce ese laudo en Francia. Eso es un caso, digamos, paradigmático en materia de arbitraje internacional y hoy por hoy sigue siendo, digamos, uno de los pocos casos en que se analizó la legitimidad de una decisión de los tribunales de otro estado. Otro ejemplo que podría ocurrir, especialmente en algunos países de Latinoamérica, es un recurso de anulación en que se comprueba que hubo corrupción por parte de las cortes estatales. ¿Hasta qué punto un otro estado receptor aceptará como válida una anulación en esas circunstancias? Pero eso no pasa muy seguido. No, jamás, jamás. Pero la verdad
La verdad es que yo no lo tuve en materia de reconocimiento y ejecución, pero esa discusión se puede transponer en materia de arbitraje. O sea, cuando una No, parte tienes razón. invoca... Perú tuvo varios árbitros detenidos, unos sin tener ningún mérito, pero otros aparentemente sí, justamente por lo mismo. Sobre todo con Sí, el caso sí, Odebrecht, que Valeria debe conocer porque son de allá, bastante de cerca. sí, efectivamente, era eso lo que le iba a mencionar. Hay situaciones, y a medida que el arbitraje internacional también va creciendo, nos vamos planteando nuevos tipos de problemas, pero sí que eso se puede transponer también al mundo del arbitraje, en el sentido de que cómo se va a reconocer un determinado laudo que ha sido anulado en situaciones extremas. El ejemplo de Perú es un ejemplo reciente y en realidad muy importante, y es verdad que las autoridades peruanas han decidido simplemente anular miles y miles de laudos que han sido dictados en arbitrajes domésticos peruanos, porque no sé si ustedes saben, en Perú el arbitraje en contra del Estado es obligatorio. O sea que todo que tiene que ver con obras, con contratos de concesión, contratos administrativos en Perú, es resuelto por medio de arbitraje, por ley. Eso está dispuesto en ley y es así. O sea que ustedes, como se podrán imaginar, el arbitraje involucrando a partes estatales en Perú es muy importante, es inmenso. Y a partir del momento en que se ha descubierto casos de corrupción de árbitros o se sospechaba que muchos de esos casos estaban, digamos, maculados por problemas de corrupción, las autoridades han decidido simplemente anular todos los laudos. O sea, no hicieron un análisis casuístico de esas situaciones, con lo cual se podría discutir si efectivamente habría que reconocer la anulación de determinados laudos o no en situaciones como esa. En otro ejemplo latinoamericano y en que ya hubo una situación así es el caso de Venezuela, en que efectivamente hay decisiones que son anuladas por las cortes venezolanas sin que necesariamente se tenga, por ejemplo, el debido proceso o el respeto al principio contradictorio, con lo cual es posible que algún Estado decida reconocer ese laudo aún habiendo sido anulado por las cortes venezolanas. Bueno, ¿cuáles son las reglas de fondo que tiene la Convención de Nueva York? Todas las reglas de fondo de la Convención de Nueva York están previstas en el artículo 5. En el numeral 1, A y D son las reglas de fondo que pueden ser invocadas por la parte demandada. La primera de ellas, invalidez de la Convención de Arbitraje. En el numeral 1A, lo que se prevé es que la parte contra la cual es invocado el laudo tiene que, si quiere oponerse al reconocimiento de la ejecución, tiene que hacer prueba de que las partes en el acuerdo arbitral, es el acuerdo a que se refiere el artículo 2, estaban sujetas a alguna incapacidad en virtud de la ley que es aplicable o que dicho acuerdo, el acuerdo de arbitraje, no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia. Ustedes ven aquí algunas cosas importantes, algunos conceptos importantes que trae la Convención de Nueva York. Primero, que él trata de incapacidad sin tratar de falta de poderes. Son dos cosas diferentes, son dos conceptos diferentes, pero de todos modos lo trata como si fuese una única cosa. Y la jurisprudencia ha sido en ese sentido. O sea que se confunde la incapacidad con la falta de poderes. Igual, tanto falta de poderes como incapacidad son causales para la denegación por oposición de una de las partes. No define el derecho aplicable al análisis de la capacidad. Una vez más, es hecho de forma intencional. Remite a las reglas del estado de recepción para que haga ese análisis, pero también se puede hacer el análisis bajo la óptica del estado de origen de las partes.
o bajo la óptica del derecho aplicable al caso. Todo va a depender de la creatividad de los abogados que están actuando en el caso, porque la Convención de Nueva York no trae ninguna regla de conflicto ni establece cuál es el derecho que debería ser considerado para una situación como esta. La tendencia de la mayoría de la jurisprudencia es considerar las reglas del estado de recepción. Es decir, el juez lo va a analizar bajo el sistema jurídico que él conoce, hasta para averiguar si hay alguna ofensa a orden público o no. Luego, otra regla importante que se saca de esta disposición es la importancia del local del arbitraje para la validez del convenio arbitral. Noten, y vuelvo aquí al artículo 5, que dice que el acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido. Entonces, primer criterio, el principio de la autonomía de la voluntad de las partes se respeta, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley del país en que se haya dictado la sentencia, es decir, la ley del local del arbitraje. Les vuelvo a repetir, hay toda una discusión doctrinaria, si realmente el local del arbitraje debería tener esa importancia en el análisis para la validez de un convenio arbitral, porque no necesariamente las partes, cuando han pactado su convenio arbitral, han considerado que ese derecho, que la sede también sería la que definiría el derecho aplicable al convenio arbitral, pero de todos modos es el criterio que la Convención de Nueva York ha adoptado y por ende es el criterio que la mayoría de la práctica arbitral y de la doctrina adopta para el análisis de la validez de un convenio arbitral. Ustedes quizás se están preguntando por qué me está hablando del derecho aplicable al convenio arbitral. No es el mismo que el derecho aplicable al arbitraje, y supongo que eso ustedes los tienen muy claro. Y sí pueden haber situaciones en que hay que analizar de forma separada la validez del convenio y la validez de un contrato. Y no necesariamente se aplican las mismas reglas. O sea, que tiene relevancia tener claro cuál sería la regla de conflictos que se aplica. Y considerando que el árbitro siempre tiene que tener en cuenta que está dictando un laudo que tiene que ser ejecutable en otra jurisdicción, normalmente se va a guiar por la regla de la Convención de Nueva York, que es esta regla que les estoy mencionando aquí ahora. La otra causal es la violación al principio contradictorio y está en el artículo 5.1b, que la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje, o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus medios de defensa. ¿Qué es importante acá? Uno, la Convención de Nueva York establece su propio estándar, y ahí es una excepción a lo que normalmente es la posición de la Convención, de ser lacónica. Aquí no, lo ha hecho de forma expresa. Tiene su propio estándar de lo que es considerado como principio esencial de contradicción. Es decir, que la parte no haya sido notificada para la constitución del tribunal, que la parte no haya podido participar de la organización del procedimiento, son criterios de la propia Convención de Nueva York. De cierta forma, blinda el arbitraje en caso de que una parte no quiera participar de ese arbitraje o de lo que nosotros llamamos de una parte terrorista, que hay hoy por hoy, partes que simplemente invocan con cierta frecuencia durante sus procedimientos cualquier acto del tribunal como siendo una violación al principio contradictorio. El movimiento hoy de ese tipo de conducta se llama due process paranoia, y la verdad es que, por fortuna, lo que se ha analizado, el IBA tiene un estudio sobre eso bastante reciente, de hace 2 o 3 años,
de si realmente hubo muchos casos de no reconocimiento o ejecución de laudos en función de violación del principio contradictorio, y son muy pocos, es la excepción. Y gracias a la Convención de Nueva York, de cierta forma, porque ella, al establecer un estándar de lo que se tiene que considerar como violación al principio contradictorio, hace con que ese estándar sea muy elevado. Para que una parte tenga que probar que efectivamente hubo una violación a su derecho de defensa, tiene que ser más que simplemente el árbitro no quiso producir la prueba que yo he solicitado. Tiene que comprobar que efectivamente eso le ha producido imposibilidad de presentar su caso o de presentar su defensa. Y esa prueba es muy difícil, es una prueba muy complicada de hacerla en la práctica. Ahora, lo que es importante es que la parte no tiene que comprobar que tuvo daños resultantes de esa violación. Eso es algo muy importante. Es suficiente con que compruebe que hubo una violación. Y otra cosa importante, que ustedes quizás lo están pensando, obviamente que cuando estamos hablando de violación de principio contradictorio, de cierta forma estamos hablando de violación de orden público, porque este es un principio esencial, básico, de cualquier procedimiento, y también es obviamente del procedimiento arbitral. Y muchas veces lo que ustedes van a ver en decisiones es una confusión entre esos dos conceptos, entre esas dos causales. Lo interesante aquí es, tengan en mente que estos son las causales que son oponibles por la parte demandada, no por el juez de oficio. Un juez de oficio, cuando quiere o entiende que hay alguna, por ejemplo, violación al principio contradictorio, lo puede invocar, pero bajo el paraguas de la violación del orden público. Otra causal, extrapolación de los límites de la Convención de Arbitraje. Es artículo 5.1c, que la sentencia se refiere a una diferencia, o sea, a una disputa, a un tipo de litigio no previsto en el compromiso o no comprendida en las disposiciones de la cláusula compromisoria, o contiene decisiones que exceden de los términos del compromiso o de la cláusula compromisoria. No obstante, si las disposiciones de la sentencia que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no han sido sometidas al arbitraje, es decir, si son independientes, se podrá dar reconocimiento o ejecución a las primeras. ¿Qué es importante aquí? Nosotros no estamos hablando de laudos extra petita e infra petita. Ojo, eso es una situación diferente. Nosotros estamos hablando aquí de inarbitrabilidad objetiva. Nosotros estamos hablando de decisiones que han extrapolado el objeto del convenio arbitral. No es lo mismo que decisiones que han extrapolado las solicitudes de las partes cuando el arbitraje ya está iniciado. En algunos sistemas, como por ejemplo el sistema de la CCI, ustedes saben que hay lo que se llama el acta de emisión y que muchas veces es equiparado a un compromiso, a un nuevo convenio arbitral. Pero es muy, 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 muy difícil que en esa acta de emisión las partes ya delimiten cuál es su petito. Normalmente las partes lo que hacen es un resumen de sus posiciones, un resumen de sus pretensiones, pero siempre se reservan el derecho de presentar su petitum en momento posterior. O sea que es muy difícil, y mucha gente trata de hacer esa equivalencia del acta de emisión con el convenio arbitral para invocar esta causal, pero la verdad es que en casos muy excepcionales es que esta causal es invocada porque es muy difícil probar de que una determinada decisión ha extrapolado el objeto del convenio arbitral, salvo que sea, por ejemplo, una cuestión de inarbitrabilidad objetiva, es decir, de materia muy clara. Por ejemplo, cuestiones que bajo el derecho aplicable al convenio arbitral no serían
arbitrables, o sea, que ese país no autoriza que esas cuestiones sean sometidas al arbitraje. Un ejemplo es muchas veces cuestiones de familia, de sucesión, o cuestiones, algunas cuestiones administrativas entrarían en esta discusión. Entonces, es importante que ustedes, porque mucha gente hace confusión, esto no es situación de extra petita y ultra petita, esto es una situación de inarbitrabilidad. Y la confusión es muy común por la última parte de ese artículo que dice que permite, que si es posible, destacar la decisión en cuestiones autónomas, se preserva la parte que no está maculada de ninguna violación. Pero igual no estamos hablando de situaciones de extra o ultra petita. Finalmente, la última causal que puede ser invocada por la parte demandada es la irregularidad en la constitución del tribunal o del procedimiento, o sea, que la constitución del tribunal o el procedimiento no se han ajustado al acuerdo celebrado entre las partes, o al convenio arbitral, o a las reglas a las cuales el convenio arbitral ha hecho referencia, o que la constitución del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado a la ley del país donde se ha efectuado el arbitraje, es decir, al lugar del arbitraje, a la sede del arbitraje. Una vez más, nosotros estamos viendo aquí la importancia que la Convención de Nueva York le da al local del arbitraje. ¿Cuáles son los detalles? A las 3:30 tienen otra clase, o sea, en 8 minutos los alumnos, por si acaso. Bueno, yo creo que ya estamos terminando, en realidad. Aquí hay potenciales conflictos entre voluntad de las partes y normas imperativas. ¿Qué debe prevalecer en caso de que la voluntad de una parte conflicte con una norma imperativa? No hay una posición de la doctrina clara sobre eso todavía. Hay algunos que entienden que debe prevalecer la voluntad de las partes, otros que entienden que la preocupación, como ya les dije, del árbitro es dictar un laudo que sea ejecutable y por ende tiene que respetar normas imperativas. O sea que todavía no hay una solución para ese problema. Y un potencial conflicto de reglas de anulación del local del arbitraje con renuncias a recursos que las partes pueden hacer. Es decir, cuando una parte, por ejemplo, dice que renuncia a todo tipo de recurso contra un laudo arbitral y luego el país sede determina como causal de recusación justamente la no constitución del tribunal según las reglas pactadas o que el procedimiento no ha seguido las reglas pactadas. ¿Qué debe prevalecer? ¿Cómo el Estado receptor debe analizar eso? Es una cuestión que todavía queda por resolver porque la verdad es que no hay jurisprudencia sobre ese tema. Recusación ex officio son dos causales, están en el artículo 5.2. La primera, inarbitrabilidad de la disputa, es el 2A, que según la ley de ese país, es decir, el país receptor, el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje. Estamos hablando, como les dije, de la inarbitrabilidad bajo el derecho del Estado receptor, porque es el control de acceso de esa decisión al sistema jurídico de ese país. Ahora, es importante, no estamos hablando de una inarbitrabilidad en un plan general, normal, estamos hablando en el plan internacional, que es distinto de la inarbitrabilidad en el plan doméstico. Los criterios no son necesariamente los mismos. Lo vamos a ver por qué, porque eso es igual para el orden público. La otra causal es la violación del orden Profesora, público. ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto. La neutralidad de la disputa es según la ley del país receptor, pero ¿qué pasa si el país receptor, o sea, el tribunal que ve el exequatur del país de este laudo, se da cuenta que se arbitró y se dio un laudo sobre un tema inarbitrable, pero del país, no del receptor, sino del país, se me da el término, el país De origen. De origen. de origen? ¿No tiene posibilidad de oficio declarar inadmisible dicho laudo? No. Y, No, porque, si la violación es de inarbitrabilidad bajo el derecho del país de origen, no. Salvo que la parte
lo invoque como una de las causales. Pero si no, no, el juez no lo puede declarar de oficio. Sus poderes están limitados en realidad bajo su derecho. Es mucho más limitado. Y pasa lo mismo con el orden público. Es exactamente igual. Y vamos a ver aquí, es la otra causal, que el reconocimiento o la ejecución de la sentencia serían contrarios al orden público de ese país, es decir, del país receptor, y estamos hablando de violación de orden público internacional, que no es el orden público completo de ese país. Existen normas que son consideradas de orden público doméstico, pero el orden público internacional, digamos, es mucho menor, más restringido, porque tiene por objetivo, en realidad, resguardar el sistema jurídico de ese país en nivel internacional, que es distinto de la preocupación que se tiene en el ámbito doméstico. Algunos países no lo entienden así. Esto obviamente es la interpretación de la mayoría. La verdad es que en Latinoamérica hay una confusión muy grande entre lo que es el orden público internacional y el orden público nacional, y la mayoría de los países latinoamericanos invocan causales de orden público doméstico para denegar el reconocimiento o ejecución de un laudo, pero no debería ser así. O sea, la mayoría de la doctrina es en el sentido de que estamos hablando de un concepto mucho más flexible, en que lo que queda en materia de orden público son cuestiones esenciales de Estado, nada más. Perdón, Valeria, a pesar de que, por ejemplo, en nuestro artículo 36, que es el equivalente, 36, dice sí. del orden público de Chile. A pesar de eso, nuestra jurisprudencia ha dicho que, aunque diga de Chile, se refiere, como lo dijo Valeria, bajo un plano internacional. Así es. Y en realidad, la propia Convención de Nueva York dice del Estado, volvemos aquí, de ese país. Ese país. O sea, y fue eso que causó tanta discusión. Quizás si hubiese dicho simplemente orden público internacional hubiese sido más simple, pero obviamente las discusiones que tuvieron lugar en su momento no han permitido que llegaran a un consenso cuanto a la redacción de este tema. El hecho es que hoy la práctica y la jurisprudencia, la mayoría de los países considera que estamos hablando del orden público internacional de ese país. Y como les mencioné ya, esta causal normalmente es la causal que es utilizada como paraguas en general por los jueces para dejar de reconocer o ejecutar un laudo, porque entienden que casi todas las otras causales entran, digamos, o están abarcadas por la noción de orden público, lo que no es verdad, porque como acabo de decir, no estamos hablando de un orden público completo, sino más bien de un orden público internacional, pero igual es la confusión que uno normalmente ve en materia de jurisprudencia. Y las partes también sacan provecho de eso y suelen invocar siempre el orden público como una causal adicional a las causales que están en las letras A, A, D. Aunque ustedes se habrán dado cuenta que el orden público no está expresamente previsto en las causales que pueden ser invocadas por la parte demandada, pero normalmente lo hacen hasta para impresionar a los jueces y motivarlos a que den una decisión basada en ese criterio, que es un criterio muy fluido, digamos, y poco definido. Bueno, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Uno, que el régimen sobre el reconocimiento y ejecución determina igualmente conceptos y prácticas importantes en materia de arbitraje internacional, especialmente, como les dije, todo lo que tiene que ver con validez y existencia de un convenio arbitral y la teoría de la deslocalización, ya que, y repito, la Convención de Nueva York no ha adoptado una visión deslocalizada del arbitraje y crea determinadas reglas de conflicto que normalmente son observadas por los árbitros en general. Pero a pesar de todo eso y a pesar de que no es un sistema perfecto, de que no tiene conceptos definidos, como hemos visto, sobre lo que es obligatorio, sobre lo que es decisión,
es un sistema que está funcionando y funcionando bien. Es un sistema simplificado, hoy por hoy casi uniformizado, y que hasta el día de hoy ha funcionado muy bien. No han inventado todavía otro sistema que sea más eficiente en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias que la Convención de Nueva York. Así que por ahora está un poco viejita, pero nos quedamos con ella. Con eso he concluido lo que tenía. Yo no sé si tienen alguna pregunta adicional. Yo sé que tienen clase a las 3:30, pero aparte a Valeria yo le pedí especialmente que si alguien tenía una pregunta para quienes se quieren dedicar al arbitraje, de lo que significa entrar, porque Valeria empezó muy joven en arbitraje y sigue siendo joven a pesar de que les haya hecho hace 20 años, pero en realidad yo tengo 18 años de ejercicio, así que tampoco tenemos tanta diferencia. Pero los que quieren hacer preguntas sobre la carrera misma, el arbitraje, yo sé que hay varios acá que están entusiasmados con quizás dedicarse, pero como dice el Evangelio, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Entonces, para quienes tienen dudas, no solamente de la materia, sino también profesionales, Valeria ha aceptado contestar preguntas mientras pueda contestar y no sirva de recusación el día de mañana. Así es. Así que quienes quieran, micrófono abierto con doña Valeria Galíndez. Yo sí tengo una pregunta, pero en la materia, profesor. ¿Qué sucede en específico con los laudos, pero que de país de origen tienen un país que no tiene aceptada la Convención de Nueva York? ¿Eso dificulta en algún modo la ejecutabilidad? ¿Cómo se plantea ese problema? No, Francisco, no. Si recuerdas, yo mencioné que la convención abre la puerta para que los estados firmantes establezcan una exigencia de reciprocidad. Pero la verdad es que poquísimos estados lo hicieron. Yo creo que ni siquiera 3 estados llegaron a hacerlo. O sea, el estado exige que el laudo venga de un país que también ha firmado el convenio arbitral. La mayoría, pero la mayoría, estamos hablando de los 168, 166, 165, no exigen esa reciprocidad, con lo cual no distinguen ni analizan cuál es el origen de ese laudo. No importa si él viene de un país que haya firmado o no el convenio arbitral, el tratamiento será el mismo. Lo que importa es el tratamiento que se da en el país receptor. Y por eso es importante que ustedes siempre se fijen cuando están planeando un convenio arbitral o cuando están planeando una estrategia donde pretenden ejecutar ese laudo. Fijarse justamente si es un país que ha firmado la Convención de Nueva York. Eso es lo más importante. Francisco, ahí si yo aplicara lo que dice Valeria, efectivamente, si fueran esos 3 países que no son suscriptores de la Convención de Nueva York, tendrías que aplicar las normas, primero nuestra ley de arbitraje, pero en segundo lugar, las normas generales del Código de Procedimiento Civil, que es lo que decíamos en un principio, primero reciprocidad, después tratados internacionales bilaterales, y así estar revisando justamente como si fuera una sentencia extranjera, Claro, mayormente, como se hacía antes. A eso ya mi pregunta, porque si aplicamos los criterios del Código Procesal Civil, finalmente hay como un cierto criterio de no aceptar de inmediato los laudos internacionales, sino plantear un mecanismo de revisión antes de que se ejecuten, esto por el mismo que se vea por exequatur. Entonces igual encuentro que hay una cierta barrera o un cierto impedimento a priori. O sea, sí. También lo que yo les decía, que a mi parecer de que se dictó la ley de arbitraje, deberíamos dar vuelta el orden y partir por, cuando dice el tribunal competente, no pensar que es la Corte Suprema, sino directamente ir a un tribunal civil. Y de ahí Francisco, ¿sabes lo que muchos países hicieron? Y fue el caso de Brasil. La verdad es que en cuanto a la historia de Chile en ese aspecto, pero te la puedo contar rápidamente la de Brasil. Brasil recién pero la ratificó a la Convención de Nueva York en los años, si no me equivoco, 2002 o 2003. Hasta ese momento no la había ratificado. La había firmado, pero no la había ratificado, lo que significa que no producía efectos en el país. Para
digamos, evitar esa problemática, lo que se hizo y lo que está también en la ley chilena es simplemente incorporar en la ley doméstica los mismos criterios de la Convención de Nueva York. Es decir, que al fin y al cabo uno está aplicando la Convención de Nueva York por vía indirecta. Y eso inclusive en materia de jurisprudencia brasileña hoy es un problema porque la mayoría de la jurisprudencia nunca hace referencia a la Convención de Nueva York, solo hace referencia a la ley brasileña cuando debería ser al revés porque la convención está por encima de la ley. Pero de todos modos, como la ley es como la chilena, es una reproducción ipsis literis de la convención, se ha incorporado por vía indirecta y muchos países hicieron exactamente lo mismo. O sea que en la práctica, hoy por hoy, casi ningún país tiene un sistema distinto de la Convención de Nueva York, quizás salvo, no sé, Burkina Faso, pero así, y no quiero parecer políticamente incorrecta, pero son países que no tienen un gran volumen de arbitrajes o no tienen una tradición importante. Hoy por hoy, la mayoría de los países con un número relevante de casos o firman la Convención de Nueva York o la tienen incorporada a su sistema. Señora Linde. Sí. Hola, buenas tardes. Le tengo dos preguntas, una relacionada con la materia y otra pregunta relacionada con su experiencia profesional. Relacionado con la materia, bueno, vimos que una de las causales que señala la Convención de Nueva York es aquella que se refiere al orden público internacional. Pero de todas maneras, me gustaría saber usted como árbitro al momento de dictar un laudo, ¿cuál es la importancia o cuánto observa o cuánto tiene que observar un árbitro las normas de orden público, tanto del país de la sede, el arbitraje, como aquel en donde probablemente se va a ejecutar o pedir el reconocimiento? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, bueno, para aquellos que nos interesa desarrollarnos profesionalmente en el ámbito del arbitraje internacional y considerando que nuestros países tienen un mercado muy reducido, por ejemplo, acá en Chile son muy pocos los estudios jurídicos que realmente se abocan 100% o en gran parte de sus causas a lo que es el arbitraje internacional. ¿Cuál sería la recomendación para poder introducirse en este mercado? Bueno, cuanto a la primera pregunta, el árbitro internacional siempre tiene que tener en cuenta lo que se considera como orden público en los dos países. Es decir, o tres o cuatro, porque, Francisco, es posible que un laudo sea ejecutable o que uno sepa que la parte quiere ejecutarlo en más de una jurisdicción. Claro, todo eso, toda esa información uno la tiene durante el procedimiento. Yo te voy a ilustrar, tuve un caso hace poco tiempo con una parte estatal de un país latinoamericano que obviamente por ser una parte estatal tiene patrimonio, bienes en varios otros países del mundo. La parte demandante, la parte privada, ya nos había hecho saber de que ellos pretendían ejecutar ese laudo en cualquier lugar posible del planeta. Es decir, estaban contando que iban a tener un laudo y que lo iban a hacer ejecutar donde encontraran bienes. Y eso es muy común en arbitrajes en contra de partes estatales. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Obvio, es imposible conocer el orden público del planeta y por eso uno siempre habla en lo que es un concepto internacional, porque de lo contrario es prácticamente imposible respetar esos límites. Ahora bien, uno tiene que tener en mente, uno, el país de origen para fines de anulación. ¿Y qué tanto eso se considera como un orden público doméstico, orden público internacional? Y luego, también el orden público para fines de reconocimiento y ejecución, y qué tanto eso se considera como orden público doméstico y orden público internacional. Y puede pasar que uno esté en una situación, en una encrucijada, en que básicamente los conceptos sean opuestos entre uno y otro, y el árbitro va a tener que hacer elecciones. Si él dicta un laudo válido o si él dicta un laudo ejecutable. Normalmente la tendencia es un laudo válido. O sea, va a prevalecer el orden público del estado de origen. Normalmente, esa es la tendencia. Cuando uno está en un dilema, ¿no? ¿Y qué hace Francisco ahora? ¿Es el que se quiere dedicar? ¿Emigra o se queda en Chile para practicar arbitraje?
No, fíjate, yo creo que el mercado chileno se desarrolló muchísimo en realidad. Pues yo la primera vez que estuve en Chile hace también muchísimos años y lo que veo hoy es una diferencia grande. Ya hay mucho más estudios. Yo no conozco todavía estudios que se dediquen de forma exclusiva al arbitraje, como uno ve en otros países, salvo de algunos árbitros que lo hacen, equipos que se dediquen de forma exclusiva al arbitraje, pero eso también tiene que ver con movimientos, como les dije, económicos y yo creo que es un proceso natural. No creo que se tenga que ir necesariamente a Chile, pero yo sí creo que para quien quiera hacer arbitraje internacional, pasar algo de tiempo afuera es esencial. Así sea haciendo un posgrado, un LLM o, en fin, un doctorado, en fin, lo que parezca, así sea trabajando en un estudio fuera del país. Porque es ahí donde uno no solo adquiere experiencia de vida, entiende cómo funcionan otras idiosincrasias, otros sistemas, pero lo más importante, y ese siempre fue mi mayor consejo a todo el mundo, el arbitraje es hecho de conexiones, de contactos, de conocer gente. O sea, como se dice en Brasil, de ver y ser visto. Con lo cual, cuanto más exposición tengas, mejor. Si te quedas encerrado en una jurisdicción como la chilena, que es una jurisdicción pequeña, con todo el respeto, pero es una jurisdicción pequeña, Aburrida, ¿no? aunque aunque muy, ahora me está haciendo una broma personal, Rodrigo, pero aunque muy desarrollada, sofisticada, pero es pequeña en términos de volumen, me refiero. O sea, no es un país como México o Brasil que han desarrollado un mercado doméstico enorme. Entonces, hoy por hoy, un árbitro brasileño o un abogado brasileño puede vivir perfectamente de casos domésticos porque hoy se manejan en Brasil entre 200 a 300 grandes casos. Eso hace con que sea un mercado muy dinámico, mientras que en Chile estamos hablando de que 10, 15 grandes casos al año, más o menos. Naturalmente habrá un mercado menor, pero hay grandes nombres chilenos en el plano internacional. ¿Y cuál es la razón para eso? La razón para eso es que, si te fijas en el CV de todas esas personas han salido del país durante un tiempo. El chileno tiene esa característica muy interesante, el sale y vuelve. Es muy difícil que un chileno se quede afuera, como los argentinos, por ejemplo, que no volvemos nunca más y no queremos volver, pero los chilenos vuelven, esa es una buena señal, y ayudan a desarrollar su país, con lo cual ese sería mi consejo, o sea, hagan un LLM afuera, luego tengan una experiencia de por lo menos un año en uno de esos estudios americanos masacrantes, que van a tener que trabajar un montón, pero que van a aprender muchísimo, y participen, porque hoy hay mucha iniciativa para jóvenes, muchísima, y muchísimo más de lo que había en nuestra época, como dijo Rodrigo. Yo he sido del primer grupo IAF de la CCI, o sea, estamos hablando de que no había en ese momento ninguna iniciativa para jóvenes. Hoy hay muchísimas, y hay cada vez más exposición. Aprovechen que estamos cambiando un poco de forma de comunicarnos para lo que es un universo que ustedes están mucho más cómodos que nosotros, un poquito más grandes, y expónganse, porque yo creo que es ahí, que es de esa forma que logran justamente desarrollar un nombre. El arbitraje es eso, es tener un nombre. Y, o sea, y lo que yo les comentaba también, esto también es mucho de invertir en ustedes. Invertir en lo académico, pero invertir también de repente gente de mi generación decía, pero ¿para qué voy a ir a ese congreso? ¿Para qué voy a viajar? ¿Para qué? Y ahí donde nos conocemos con Valeria, nos conocemos con otros árbitros, y que yo les comentaba, quizás al principio no los contratan porque son las eminencias del derecho, sino porque les parecieron de confianza. Y a partir de un pequeño encargo, después una cosa más grande, se van haciendo su nombre como abogados serios y como litigantes serios. A lo mejor quizás no les van a dar la representación en un caso, pero les van a pedir que gestionen o sean expertos en, por ejemplo, si Valeria tiene un arbitraje con ley chilena, le preguntará a un abogado chileno, porque no puede estudiar toda la materia, independientemente que ella estudia mucho, pero sí se hace asesorar incluso los abogados de par también. Entonces,
Mire, no se hoy, pierdan en eso. no, hoy por hoy también hay otras formas de trabajar. Nosotros estamos thinking out of the box en realidad y ustedes se deben haber dado cuenta que hay un flujo cada vez mayor de gente como yo, por ejemplo, que salió de grandes estudios para sus boutiques o para ser árbitro. Claro, ser árbitro a los 20 años yo diría que es casi imposible. Uno necesita experiencia y conocer gente y tener la experiencia como abogado. Pero sí hay ahora cada vez más jóvenes que no le gustan la abogacía, y yo creo que la abogacía no necesariamente es para todos, quieren trabajar más como árbitro, pero necesitan un poco más de musculatura. Y lo que están haciendo es trabajando de secretarios de tribunal arbitral. Y lo que se está usando cada vez más son freelancers. O sea, antes un árbitro tenía su staff fijo, que trabajaba con él y que lo ayudaba en todos sus casos. Y hoy por hoy muchos árbitros, y yo me incluyo en uno de ellos, yo estoy empezando a considerar trabajar con freelancers, es decir, jóvenes que quieren tener esa experiencia para determinados casos que a mí me parezca que me conviene tener ese perfil. Entonces, como dijo Rodrigo, bueno, ahora soy presidente de un caso en Chile, suponte. Me parece que sería interesante tener un secretario de tribunal chileno que me ayude justamente cuando necesito investigaciones y etcétera, pero yo no tengo un contrato de trabajo con esa persona, tengo un contrato para ese caso. Y esto está sucediendo con muchísima frecuencia hoy por hoy. Y hay secretarios de tribunal que se están destacando mucho, así sea, porque están haciendo un excelente trabajo y que ya están empezando a tener sus primeros nombramientos como árbitro, porque es una forma de exposición. El secretario de tribunal, aunque hace un trabajo muy aburrido, pero también está participando de forma muy cercana a personas muy experientes. Y si hace un buen trabajo, se hace conocer, seguramente será considerado para otras situaciones. Yo te doy un ejemplo. Hay un chico muy joven que fue mi associate en Uría Menéndez cuando yo trabajé en Uría, y se fue de Uría porque, bueno, no le gustaba esa vida de trabajar 20 horas al día. Y bueno, a muchos... No, no. Y a muchos no les gusta y es normal. Y se fue a la PCA, a la Permanent Court of Arbitration. Empezó a trabajar como secretario de casos en la PCA, porque así es la función en la PCA. Hizo un excelente trabajo, es un chico muy, muy inteligente. Y hoy por hoy, él salió de la PCA y él se dedica exclusivamente a eso. Él es secretario profesional de varios árbitros en el mundo, pero estoy hablando de John Beachy y de otros árbitros, Gabriel Kaufman-Köhler, o sea, él se hizo una reputación haciendo eso. Y probablemente en los próximos 5 años tendrá sus propios casos, porque ya ha ganado mucha experiencia como secretario. Y ganó su visibilidad en la Corte Permanente. Y la verdad es que siempre hay que tener una oportunidad para ganar esa visibilidad. Y cuando la tenés que hacer un excelente trabajo. Eso es lo más importante. Hay mucha gente que tiene la oportunidad y no la aprovecha. Porque se aburre, porque dice, pero yo quisiera estar redactando todo el laudo. Todo tiene su tiempo y su momento y en fin, cada uno en sus condiciones y en su trabajo, pero un buen secretario de tribunal es una gran vidriera, una gran vidriera. Así que eso podría ser una alternativa. Francisco ya cumplió la primera etapa con su LLM, así que ahora le falta ser secretario. Ya sabes, Valeria, si te toca ahora en Chile, ya sabes quién. Bueno, ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Ninguna? ¿No? ¿Las mujeres que no quieren ser árbitras, como llaman? ¿No? ¿Sí? Quieren ser árbitras. Hay muchos que quieren ser magistrados en este curso, así que tienen que ser un poco más liberales y abiertos de mente. Abiertos de mente sobre todo para este tipo de cosas. Pero sí que es interesante saber que hay mucha gente que quiere ser magistrado, pero quiere entender cómo funciona el arbitraje. Ese es el paso esencial para que un país tenga jurisprudencia sólida. Francia empezó así, la corte de la CCI hace un trabajo muy, 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 muy cercano con magistrados justamente tiene cursos inclusive para magistrados
franceses de la Cour d'appel, que es la corte que tiene competencia para temas de París, que tiene la competencia para temas internacionales y precisamente es de ahí donde salen las mayores decisiones hoy en materia de arbitraje internacional. Entonces sí, me parece genial que haya gente que está aquí por el placer de entender y no necesariamente porque tiene una ambición específica en el mundo arbitral, que ya es un mundo difícil, con mucha gente y cada vez más, en realidad. Perfecto. Pero quisiera Bueno, ver más mujeres, eso sí. Si no hay más preguntas, yo quiero agradecerle a Valeria, que tuve que pedirle esta clase como 3 meses atrás, porque yo sé que tiene una agenda súper apretada, y este año no resultó, porque otros años hemos tratado, y ella quería viajar a Chile, me decía, mira, se complicó. A ese nivel de comprometida está con ayudarnos en este curso, así que le agradezco yo a Valeria, que es una gran amiga mía, y a todos ustedes por haber tomado este curso, que era optativo, entre tantos optativos interesantes, como ese consulta indígena, el de delitos canónicos, todas esas asignaturas interesantes que ustedes tenían, eligieron esta. Así que le agradezco, estoy a su disposición. Tienen el viernes su primera oleada de exámenes, tienen el correo abierto para poder consultarme, y van a estar todas las clases arriba. Y una vez más, agradecer también a Francisco, que se portó muy bien como secretario del curso, con la labor más aburrida que es recibir todos sus reclamos y gestiones. Pero les agradezco enormemente esto. Ustedes han sido los cursos más interesantes que he tenido porque se entusiasmaron. Y a veces hay muchos alumnos que están aquí porque creen que es el ramo fácil, que este año ustedes se dieron cuenta que no es tan fácil. Y nada, agradecerle una vez más y listo. No los voy a invitar a ninguna parte porque el año pasado los invité, incluso cerré un local y llegaron 3 alumnos nada más, pero fue una mala inversión, y tampoco se puede. Pero si es que se mejoran las cosas, los invitaremos a la terraza aquí a compartir a todos juntos. Así que les agradezco todo y mucha suerte a partir de este viernes en sus exámenes, y muchas gracias a Valeria, que hablaremos por teléfono después para para felicitarte de nuevo por todo. Francisco, ¿quieres decir algo? Gracias. Sí, yo también quiero aprovechar la instancia de la última clase para, bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecerle a la señora Galíndez por su estupenda presentación y bueno, y a todos los alumnos por su participación en clase, y un dato o un anuncio de rigor que se lo escribí ahí. Y, bueno, avisos pastorales. Claro, avisos pastorales, van quedando menos alumnos ahora conectados, pero sí me interesa que, en primer lugar, se acuerden que el plazo para enviar el trabajo optativo es el día jueves a las 11:59 de la noche. En cuanto a los horarios del examen, aquellos que ya se hayan inscrito, de todas maneras, por favor, mañana se meten a la planilla para asegurarse cuál va a ser su horario del examen, porque se van a ajustar dependiendo de cuáles sean las disponibilidades para que no queden ventanas. Aquellos que se hayan inscrito para la fecha excepcional del día 16, ellos fueron asignados de manera fija a un horario y también lo pueden consultar a la planilla. Y aquellos que no se hayan inscrito van a ser asignados de manera aleatoria, y todo eso lo pueden revisar en la planilla. Así que muchas gracias a todos por su participación.